Buenas tardes, compañeros. El día de hoy yo les voy a presentar el tema ruptura prematura de membranas. Se trata de una complicación en el embarazo en donde hay una pérdida de continuidad o integridad de las membranas coriamnióticas. Esta se presenta después de las 20 semanas de gestación y antes del inicio del trabajo de parto. Cuando esta se presenta antes de las 37 semanas, se menciona que es una ruptura pretérmino. Y bueno, es importante mencionar que para que un embarazo llegue a término va a ser esencial la integridad de las membranas. Es por ello que la prematurez es un factor de riesgo en esta patología. Las membranas fetales son estructuras que protegen, sostienen y nutren al feto. Le proveen un ambiente intraamniótico estéril, favorecen su desarrollo pulmonar, la deglución y la micción fetal. Asimismo, le proveen un espacio para que tenga una movilidad adecuada y evitan que el cordón umbilical sufra una compresión. La pérdida de la integridad de estas membranas al mismo tiempo va a interrumpir estas funciones. Y bueno, como les mencionaba en la definición, pues se ven afectadas las dos membranas, que son el amnios y el corion. El amnios es la capa de la membrana fetal que envuelve al feto. Dentro de ella se encuentra el líquido amniótico y una vez en el momento del parto se va a romper para dejar salir al bebé. Por otro lado, el corion es la capa más externa. A partir de esa membrana se forma la porción fetal de la placenta y además secreta la hormona coriónica humana. La ruptura prematura de membranas afecta del 2 al 3% de todos los embarazos. Sin embargo, está asociada hasta un 40% de todos los partos pretérminos. Entre las complicaciones fetales se encuentran una infección perinatal, la compresión del cordón umbilical y un desprendimiento prematuro de placenta. Por otro lado, las complicaciones maternas incluyen una corioamnionitis, que es una infección que les voy a presentar más adelante, endometritis, retención de placenta y una hemorragia posparto. Los factores de riesgo son los siguientes: infecciones de transmisión sexual, infecciones urinarias, un índice de masa corporal bajo, tabaquismo, haber tenido un parto pretérmino previo, un nivel socioeconómico bajo, conización o cerclaje cervical, haber tenido un proceso de amniocentesis, deficiencias nutricionales de cobre y ácido ascórbico y haber presentado un sangrado vaginal en la segunda mitad del embarazo. El riesgo de recurrencia de la ruptura prematura de membranas es del 16 al 32%. Y bueno, la clasificación se va a basar según el origen en donde haya sucedido la ruptura. Por ejemplo, cuando es alta es porque la ruptura sucedió en el fondo o cuerpo uterino, y cuando es baja es porque ésta fue cerca del segmento inferior del útero. El periodo de latencia es ese tiempo que transcurre entre el momento en que sucede la ruptura de las membranas y el inicio del trabajo de parto. Cuando este es menor a las 12 horas, se habla de que es una ruptura precoz con poco o nulo riesgo de infección. Por otro lado, cuando pasan más de 24 horas, pues esta ruptura se prolonga y al mismo tiempo el riesgo de infección se incrementa. Y bueno, existe otra subdivisión que está relacionada con la edad gestacional. Cuando la ruptura se presenta entre la semana 32 y la semana 36, se habla de que las posibilidades de sobrevida son altas. La asfixia, la infección y la morbilidad son posibilidades muy bajas porque pues está presentando cuando es cercano al término. Sin embargo, si se presenta entre el límite de viabilidad fetal hasta las 32 semanas, pues el riesgo va a estar incrementado de la morbilidad fetal y en este grupo se va a manejar el manejo conservador. Finalmente, cuando la ruptura sucede en el segundo trimestre, se habla de una morbilidad fetal muy alta, el pronóstico neonatal es muy malo y el nacimiento inmediato es letal. Respecto a la etiología, se habla de que el 50% de las pacientes con una ruptura prematura de membranas van a cursar al mismo tiempo con una infección ascendente, es decir, un cultivo positivo de líquido amniótico. Este puede ser por vías urinarias o una infección de transmisión sexual. Sin embargo, la mayoría de ellas no van a tener los datos clínicos de corioamnionitis. Entre los microorganismos implicados está el Streptococo beta hemolítico, Bacteroides fragilis, Clamidia, Tricomonas, E. coli y Neisseria. La patogenia es la siguiente: las bacterias van a ascender desde el área genital hasta el fluido amniótico.
Ahí pues se van a producir unos componentes en base a una respuesta inflamatoria, que son las metaloproteinasas de matriz 9. Este es un grupo de componentes, entre ellos están el 9, el 1, el 7, el 8 y el 13 como los más mencionados de esta patología. Lo que van a hacer estos componentes es que van a activar el mecanismo de degradación de la matriz extracelular de las membranas. Esto va a generar que se debiliten y posteriormente pues que haya un riesgo de ruptura. El otro 50% de las pacientes que no tienen una infección pues van a presentar alguno de estos factores asociados. Puede ser haber sufrido un traumatismo, la multiparidad, que exista un aumento de la presión intrauterina, esto es una sobredistensión de las membranas, por ejemplo, como sucede en un embarazo múltiple o cuando hay polidramnios, porque el mecanismo va a ser muy similar al que les expliqué sobre degradar las membranas. Alguna situación anormal en el feto, incompetencia ísmico-cervical, malformaciones uterinas e incluso enfermedades del tejido conectivo como el síndrome Ehlers-Danlos. Y bueno, el cuadro clínico en general es muy sencillo. Todo está basado en datos que proporcionen una salida de líquido amniótico. Por ejemplo, el principal es que haya un escurrimiento acuoso transvaginal, una reducción del volumen uterino y que la palpación fetal se vuelva más accesible. Para poder realizar el diagnóstico se necesita tener una historia clínica muy precisa para poder identificar los factores de riesgo que nos puedan hacer sospechar sobre una ruptura de membranas, y esto va a ir acompañado de una revisión vaginal. Pues en esta última lo que tenemos que ver es una salida de líquido amniótico a través del canal cervical. Esto se puede hacer con la maniobra de Tarnier, que es una elevación de la presentación desencajándola del estrecho superior. Una vez que ya se tiene la sospecha o el diagnóstico de la ruptura prematura de las membranas, se deben de evitar los tactos vaginales continuos porque esto incrementaría el riesgo de infección. Y bueno, el ultrasonido también va a ser útil tanto para confirmar la ruptura como para hacer la demostración del oligohidramnios. Cuando además del líquido amniótico ya se agregan otros datos como fiebre, secreción vaginal fétida y la taquicardia fetal que es mayor a los 160 latidos por minuto, ya estamos hablando de datos de una corioamnionitis clínica. En todas las mujeres que tienen una ruptura de membranas se deben de vigilar estos datos cada 12 horas. Asimismo, es recomendable hacer cultivos cervicales para considerar el tratamiento profiláctico en cada caso. Es importante mencionar que una vez que ya hay infección, la mortalidad neonatal se ve incrementada en un 55%. Otros medios para realizar el diagnóstico está la prueba sin estrés. Este monitoreo fetal se va a hacer usando un estudio de cardiotocografía cuando se considere sobrevida fetal. Esta prueba va a indicar la compresión del cordón. Una calificación que sea menor a 6 se ha relacionado con cultivos positivos de líquido amniótico e infección perinatal. Y el dato más confiable va a ser la taquicardia fetal sostenida, como ya les había mencionado, mayor a los 160 latidos por minuto. Otros medios para apoyar el diagnóstico van a ser los siguientes. Realizar la exploración vaginal con un espejo. Aquí pues se va a observar la salida de líquido amniótico con la maniobra de Valsalva. Y además se va a poder verificar si ya hay un borramiento cervical o ausencia del tapón mucoso. Otro medio es hacer una determinación del pH vaginal. Generalmente durante la gestación este tiene un valor de 4.5 a 5.5, mientras que el pH amniótico va de 7 a 7.5. En caso de que haya líquido amniótico en la vagina, pues el pH va a alcalinizarse. Para realizar esta prueba se necesita el papel de nitracina. Otro medio es la cristalografía. Este se basa en la presencia de cloruro de sodio en el líquido amniótico, el cual va a formar arborizaciones como las que están en la imagen al ser observadas en el microscopio. Y bueno, finalmente está la prueba de la flama, la cual consiste en calentar un portaobjetos con líquido tomado del canal cervical. Cuando este se presenta de un color blanco, pues indica que sí hay líquido amniótico. Sin embargo, cuando está café oscuro, indica la ausencia de líquido. Y bueno, otro medio que se puede utilizar es medir la concentración de lactato en el líquido vaginal, el cual está asociado con que va a haber un inicio del trabajo de parto que va a comenzar dentro de 48 horas,
por lo tanto es una prueba predictiva para el trabajo de parto pretérmino. Y bueno, a pesar de que la amniocentesis es un procedimiento que detecta infecciones antes de que se presenten datos clínicos maternos, en la guía de práctica clínica menciona que no está recomendada pues como un medio diagnóstico. El tratamiento de una ruptura de membranas se va a dividir en dos, en un tratamiento conservador y un tratamiento intervencionista. El tratamiento conservador está indicado para aquellos embarazos que son menores a las 33 semanas, en donde no hay infección, siempre y cuando se esté vigilando la salida del líquido amniótico. En estos, el manejo requiere hospitalización y reposo en cama de 48 a 72 horas, realizar un gram y cultivo endocervical, hacer vigilancia de los signos vitales y la frecuencia cardíaca fetal cada 6 horas, realizar un recuento de leucocitos y proteína C reactiva cada 24 horas, así como un perfil biofísico fetal. Para reducir el riesgo de corioamnionitis se recomienda hacer uso de antibióticos y la profilaxis consiste en eritromicina 250 miligramos vía oral cada 6 horas durante 10 días posterior al diagnóstico de la ruptura. El parto en caso de una ruptura de membranas debe ser considerado a la semana 34 de gestación. Si existe corioamnionitis, se debe interrumpir el embarazo a cualquier edad gestacional con previo uso de antibióticos. En caso de que no exista esta infección, se recomienda lo siguiente. Si es mayor a las 36 semanas con un peso fetal mayor a los 2.500 gramos, se puede inducir un trabajo de parto con oxitocina o practicar la cesárea, según sean las indicaciones. Si la ruptura sucedió entre la semana 34 y la 36 y hay un peso fetal de los 2 kilos a los 2,5 kilos, se debe de esperar de 24 a 48 horas para mejorar la madurez fetal e inducir un trabajo de parto. Si la ruptura sucedió entre la 24 y la 34 semanas, se deben de administrar inductores de maduración fetal. Como ya sabemos, consisten en corticoides, 2 dosis de 12 miligramos de betametasona intramuscular con un intervalo de 24 horas o 4 dosis de 6 miligramos de dexametasona con un intervalo de 12 horas. Y finalmente, si la ruptura sucedió en un embarazo menor a las 24 semanas, lo más recomendable va a ser suspender el embarazo, ya que las posibilidades de que el feto sobreviva pues van a ser muy pocas y el riesgo de infección materna es elevado. En casos de un embarazo menor a las 34 semanas, si se detiene la fuga de líquido amniótico, lo cual se le llama un resello de las membranas, la paciente no tiene fiebre y no hay datos de irritabilidad uterina, está indicado dar de alta siempre y cuando haya una vigilancia estrecha de datos de alarma de corioamnionitis y un reposo total. Y bueno, en el libro mencionaba un proceso llamado apneoinfusión. Este consiste en reemplazar el líquido amniótico con solución salina por vía transcervical o transabdominal en mujeres que tienen una ruptura de membranas y además oligohidramnios. Según se trata para prolongar el embarazo, sin embargo, en la guía de práctica clínica menciona que no está recomendada. Aquí anexé el diagrama de flujo sobre el manejo que se tiene que llevar, depende de la edad gestacional. Como mencionamos, si es menor a las 24 semanas se debe interrumpir el embarazo. Si el embarazo va de las 24 a las 34, se deben de vigilar los datos de infección. En caso de que no haya infección, el manejo conservador es el ideal, el cual consiste en inductores de madurez pulmonar, profilaxis con antibióticos, vigilar los datos clínicos maternos, realizar estudios de vigilancia fetal, no realizar tactos vaginales continuos y solamente administrar tocolíticos en caso de actividad uterina. Cuando sí hay infección, se deben de dar antibióticos e inmediatamente hacer interrupción del embarazo. Y si la ruptura sucede ya cuando el embarazo tiene más de 34 semanas, se puede interrumpir sin ningún problema. Finalmente, si el manejo no es el adecuado, las complicaciones que se pueden presentar son las siguientes: prematurez del recién nacido, una presentación pélvica, prolapso del cordón umbilical, la corioamnionitis, septicemia del recién nacido, hipoplasia pulmonar y malformaciones fetales debido a la disminución del líquido amniótico.